¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bolsillo CHB Noticias, un programa que analiza la actualidad económica del país y también intenta informarlo para que pueda tomar las mejores decisiones sin afectar tanto su bolsillo. En nuestro capítulo de hoy seguiremos revisando los embates de la inflación y cómo esta ha afectado distintos aspectos de nuestra vida, desde la canasta básica hasta el monto que pagamos por un arriendo. También analizaremos el positivo IMASEC de marzo, luego de que el Banco Central informara que la economía creció un 7,2% y abordaremos lo que pasa con el precio de los combustibles. Todo esto y más en Bolsillo CHB Noticias. Un estudio analizó el alza de los 10 productos más consumidos de la canasta básica y las conclusiones fueron evidentes. Comprar estos alimentos es 7.000 pesos más caro que hace 2 años y hay un claro protagonista, otra vez el aceite. Con tanta alza de precios y la inflación en un 9,4% anual, el triple de lo que el Banco Central considera como aceptable, ¿para qué me alcanza hoy en día este billete de 10.000 pesos? Hola, buenos días. Oye, ¿me puedes dar 1 kilo de pan? Ok. Por favor, una Sí. mantequilla Ya. y queso mantecoso Sí. y 2 paltas grandes. Ok, las paltas las escoge usted, ¿ya? Casi 2.000 pesos el kilo de pan, 2.500 la mantequilla, 1.500 el jugo, 1.400 pesos las 2 paltas y 2.150 el queso. Ahí tenemos 9.550. ¿Y qué podemos hacer con todos estos productos? Así como se ven, alcanza para el desayuno y la once de una familia de 4 personas. ¿Qué podría hacer usted con estos 10.000 pesos? No comer ni una semana. Sí, esto es como para una once. Sí, como por un ratito, unas 2, 3 horas. Bueno, hoy día compro un pedacito de carne, unas papas y se me acaban los 10.000 pesos. Tiene que pensarla 2 veces. O compramos el paquete de fideo, o el kilo de pan, o compramos menos pancito. Estos productos son parte de los 10 más consumidos de la canasta básica de alimentos. Un estudio analizó cómo afecta el alza sostenida de los precios al bolsillo de los chilenos. A fines del 2019, comprar estos 10 alimentos de la canasta, aceite, arroz, vacuno, pollo, limón, palta, mantequilla, queso mantecoso y yogurt, salía 26.661 pesos. Hoy, esos mismos productos tienen un valor de 34.156 pesos. Hay algunos que aumentan más de un 40% en tan solo 2 años, lo que hace que nuestra canasta familiar crezca mucho de precio y que sea mucho más difícil completar lo que necesitamos para alimentarnos durante todo el día, por ejemplo. De estos 10 infaltables, los que más han subido de precio son el aceite, con un alza de 54%. Le sigue el pollo con un 43% y la carne de vacuno con un 36%. Francisca vive esto en primera línea. Hace 3 años que su familia tiene este mini market. Les ha tocado sortear las dificultades que trajo para el comercio el estallido social, la pandemia y ahora la inflación. La verdad es que a nosotros los precios nos suben toda la semana. Hay precios que lamentablemente no es una subida gradual, sino que es algo que sube 300, 500 pesos de un momento a otro, de una semana a otra, y uno tiene que subir el precio, porque si no el negocio no da abasto. Este estudio concluye con las siguientes recomendaciones para compensar en algo el gasto extra que desde hace un tiempo realizan las familias ante el alza de precio de los alimentos. 1, ahorrar más, o sea, detener nuestro consumo lo que podamos. Lo segundo es planificar las compras. O sea, si yo voy a ir al supermercado, planificar qué quiero comprar y no llegar y abruptamente comprar lo que aparece por delante mío. Ahí yo me podría ahorrar quizás 300.000 pesos más al año. Una cifra no menor, y si en algo concuerdan los especialistas, es que llegó el momento de ajustar el presupuesto familiar, pues esta alza de precios nos acompañará por un buen tiempo. 450. Bueno, el alza sostenida de estos precios ha llevado a muchos chilenos a buscar formas para hacer rendir su dinero. Algunos se organizan con vecinos para comprar al por mayor, pero otros buscan al pequeño comercio. Comprar en ferias o almacenes de barrio es la estrategia que las personas están usando para evitar los supermercados. Cada vez son más los chilenos que acuden a los almacenes y ferias de sus barrios para economizar en esta etapa de inflación, la más alta en 30 años. Sin embargo, muchos prefieren seguir comprando lo de siempre, pero en menos cantidad. Cada domingo vengo a levantarme temprano, comprar las cosas para la semana y... Un poquito menos, tratar de que no se pierda nada, nomás aprovechar al máximo todo.
Nora es profesora jubilada. Tiene un presupuesto de 10.000 pesos para hoy. Veremos cuántas cosas podrá comprar. Ahora vamos rumbo a los pomelos, ¿no? Está el negocio de la esquina. Su primera parada fueron los pomelos, donde Nora también aprovechó de llevar 1 kilo de manzanas verdes, gastando 3.000 en total. Aún le quedan 7.000. Están a 1.000 el kilo, tan barato. Tan baratos en este negocio, por eso siempre vengo a comprar acá. No, es que la gente ahora anda comprando de a kilitos, de a 2 kilitos nomás. Pues. Antes compraban de a 5 kilos, ahora está, pero bajó el nivel. Después de las frutas viene el pescado. El salmón ya bordeaba los 15.000 pesos el kilo, así que Nora decidió ir por la pescada que estaba a 3.000 pesos. Yo le voy a comprar pescadita. ¿Cuántas pescaditas? A ver, péseme 2, mediana. Tengo de grande y de esta más chiquita. A ver, dame la más chiquitita. De esta, sí, está bonita. ¿Cuánto hace? 2006. Casi el kilo, 2006. Ya, ahí me salen 2 pescados. Sí, nada. Ya resta lo último. Luego de esa compra le quedan tan solo 4.000 pesos. Nos vemos. Chao, que les vaya bien. Chao, que les vaya. Y se le fueron rápidamente. Medio kilo de espinaca por 1.000 pesos y otro kilo de acelga por 1.500. Nora cree que está caro, pero lo compra igual. Después fue por aceitunas, maní y sus últimos 1.000 los gastó en 1 kilo de uvas. 2, 3, 4, el pescado, 5. Y pomelos 6 cosas. 6 productos con 10.000 pesos. Nos despedimos de Nora, que nos mostró una de tantas realidades. Comprar de todo, pero en pequeñas cantidades. Uno de los impactos más importantes de la inflación es dejar más pobre a la gente que tiene ingresos que no crecen con la UEF, ¿no? Entonces, una reacción obvia es simplemente que se puede comprar menos. Comprar menos, pero tratar de alimentarse con lo de siempre. Es por eso que algunos prefieren llevar ensaladas hechas y envasadas en almacenes de barrios. Que sabe que se me echan a perder cuando compro en la feria. Entonces aquí es conveniente comprar acá todos los días fresquita y gracias. Nosotros preparamos el día a día. Sí, pues, todos los días. Uno de los productos que ha subido bastante de precio es la carne, con un alza de un 23,3% en el último año. Muchos consumidores van con lo justo a estos negocios. Yo tengo que comprar lo que me alcanza. ¿Cuánto tiene ahí? Veamos. 4.000. Carne molida, si la comparto para varios días. ¿Para varios días? Sí. ¿Y lo que es frutas y verduras? No, yo no compro esas cosas, no me alcanza. Una realidad de muchos chilenos que se encuentran batallando diariamente, aprovechando cada producto que compran para que no se desaprovechen estos tiempos complicados para el bolsillo. Contra todo pronóstico, la economía creció 7,2% en marzo con respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el dato trimestral ya muestra una desaceleración tras el sobrecalentamiento que vimos en 2021. ¿Se está ya marcando una tendencia para el resto del año? Lo vemos en la siguiente nota. La gente alega por todo, que no tienen plato a esto, pero yo veo las tiendas llenas, los restaurantes llenos, todo lleno. Victoria vive en Isla de Pascua y por estos días está de visita en Santiago. Lo que dice, dejando de lado la inflación o los precios con los que se ha encontrado, tendrá sentido y en pocos segundos le explicaremos por qué. Yo creo que sí, la gente tiene plata para comprar. No sé si se endeudan, se encalillan, quedan cero, pero la gente compra y compra. Este lunes el Banco Central reveló las cifras del índice mensual de actividad económica correspondiente a marzo de este año, con un sorpresivo 7,2%, cifra que supera al mes de febrero que arrojó un 6,8%. La economía chilena creció solo en el primer trimestre un 7,9%. Yo creo que uno no puede, por así decirlo, lamentar que una cifra sea positiva, ¿eh? En este caso, la cifra de 7,2%. Superó las expectativas que había para este tercer mes del año. Esas expectativas estaban entre 5 y 6%. Los servicios son los que más aportaron al crecimiento de la economía con un 12,2%, seguida de la actividad comercial con un 8,6%, donde destaca la venta de vestuario y calzado. La producción de bienes, por el contrario, cayó un 1,5% por el desempeño de la minería. Entonces se puede ver que el consumo sigue siendo el motor del crecimiento
y durante el segundo trimestre probablemente continuaremos viendo este impulso. Y eso es lo que espera Basilio, por más de 40 años fabricante y vendedor en la industria textil, justamente uno de los sectores que más aportó al crecimiento de la economía. Asegura que el panorama hacia adelante, al contrario de lo que dicen algunos analistas, no es alentador. Él lleva sus propios registros. Yo todos los meses hago registro en la fábrica mensual. Y comparado con el año pasado, hicimos una encuesta comparando abril con abril, salieron un 63.5% menos las ventas más bajas. Analistas coinciden en que el mercado debería volver a la normalidad en los próximos meses, pero nunca como antes de la pandemia. Algunos le ven el lado positivo a este crecimiento, que por otra parte se desacelera respecto del año pasado, cuando se registró un incremento récord del 11,7%. Eso evidentemente repercute en el trabajo y por lo tanto en el acceso a recursos de ingresos por parte de la familia. En términos de inflación son otros los impactos que se pueden generar y que no tienen directamente que ver con la actividad productiva. Otros más bien recomiendan cautela. El IMASEC no se ve en la casa. Lo que se ve en la casa es cómo sube o baja el costo de la vida. Sería un error pretender creer que esto pueda ser el anuncio de una tendencia, de una revisión de los datos. Paciencia entonces y mucha calculadora antes de cualquier inversión. La economía crece por una parte y la inflación por otra. Y solo para recordarle, en el medio está su bolsillo. Para ahondar más en esta cifra y ver qué escenarios abre, tomamos contacto con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Gracias por el contacto, Juan. Hola. Juan, primero, para entender por qué sorprendió esta cifra, ¿qué factores influyeron en que la economía se expandiera más allá de lo que esperaban muchos analistas? Bueno, en ese sentido, respecto a la cifra, sorprende porque el mercado esperaba, digamos, la encuesta de Bloomberg estaba sobre 6% de crecimiento interanual, y en el caso de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, la cifra de crecimiento interanual del mes de marzo estaba en torno a un 5%. Por lo tanto, este dato que conocimos el día de ayer en cuanto a un alza de 7,2%, evidentemente es positivo, porque sorprende al alza en un escenario de desaceleración económica. Ahora, evidentemente, los analistas económicos descuentan evidentemente un escenario un poco más complejo, es decir, una mayor, digamos, desaceleración en cierto tipo de sectores en la economía, por ejemplo, el tema, digamos, de comercio, por ejemplo. Sin embargo, lo que se vio con las últimas cifras sectoriales de producción industrial que se publicó el INE recientemente en cuanto a la producción manufacturera, etcétera, mostraron unas mejores cifras. Por lo tanto, evidentemente, esa cifra, si bien sorprende en términos del crecimiento interanual, con las últimas cifras que conocimos recientemente de producción industrial, era un poco esperable que se ajustaran en el margen al alza, pero sin lugar a dudas es una buena noticia para el país. El ministro de Hacienda decía el lunes que no se puede lamentar una cifra positiva, pero el año pasado el hecho de que creciéramos un 12% no generó precisamente efectos positivos, en especial en la inflación. ¿Qué análisis se hace entonces de esta cifra? Mira, aquí hay dos elementos. El primero está en que claramente el crecimiento interanual que vimos hace un año atrás sobre 2 dígitos estaba en un escenario muy particular, efectivamente, por el efecto base que tuvimos en el año 2020, una caída significativa de la actividad económica que hizo que la variación interanual de marzo del 2021 respecto al año previo fuese muy alta, sobre 2 dígitos. Y obviamente esto también iba en camino en un proceso de gran, digamos, ajuste al alza de la demanda interna producto de una inyección de liquidez importante. Hoy tenemos una economía diferente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese shock de liquidez que podemos analizar anteriormente. Y por lo tanto lo que hoy necesitamos es una economía que se vaya desacelerando en forma, digamos, relativamente ordenada y suave. Por lo tanto, el dato que vimos el día de ayer es buena noticia en ese escenario. Es decir, tenemos un crecimiento, que en este caso, digamos, está un poco sobre lo esperado por el mercado, pero una economía que paulatinamente vaya registrando crecimientos interanuales mucho más acotados. ¿Para qué? Para que cierto modo de actividad genere menores presiones inflacionarias, que es lo que necesitamos en este momento. Hoy el gran problema que tenemos en Chile es un problema inflacionario y la medida agregada a nivel macro para contener esto es que el gasto interno se vaya desacelerando y evidentemente la cifra que mostró el día de ayer indica esa tendencia. Juan, entonces, para que la gente entienda bien, porque a veces la gente no siempre entiende muchos términos técnicos, pero es necesario entonces que se estabilice el nivel de la actividad económica para disminuir la inflación. Eso es básicamente. Exactamente. Aquí lo que tenemos que ver es
La cuestión es la siguiente: cuando tenemos una alta demanda, y pensemos en cualquier producto, cuando aumenta mucho la demanda, los precios tienden a aumentar. Y eso fue lo que pasó en Chile fundamentalmente en el año 2021 y pasa también en el año 2022. Porque la oferta no tiene la capacidad de responder en la misma cuantía, en la misma velocidad. Por lo tanto, lo que necesitamos hoy es que ese gran gasto interno que se ha dado en los últimos meses en la economía, en cierto modo, se vaya diluyendo, se vaya desacelerando para que haya menores presiones de precio en cuanto al proceso inflacionario. Y en parte esto obviamente se logra a través de una política monetaria donde el Banco Central ha incrementado la tasa política ya durante varios meses para tratar, en cierto modo, de desacelerar ese gasto interno, porque esa es la medida adecuada para contener un proceso inflacionario que hoy por hoy es el principal problema macroeconómico que tenemos en Chile. Juan, tenemos un IPC que en 12 meses llega ya al 9,4%. ¿Qué debiéramos de esperar para el dato de inflación que ya se va a conocer en los próximos días? Mira, respecto al tema inflacionario, lo que se debe esperar es que el crecimiento, digamos, la variación intermensual esté en torno a un 1%, según, digamos, la última información del mercado, y que la variación interanual esté ya sobre 2 dígitos, es decir, que podemos estar convergiendo a cifras sobre el 10%. Y es un poco el escenario central del banco, que el Banco Central que indicó en el último informe de política monetaria, es decir, una inflación que todavía va a tener una aceleración en el margen en los próximos meses para llegar a cifras sobre 2 dígitos a mediados de año y que paulatinamente a partir del segundo semestre empiece un proceso, digamos, de ajuste inflacionario con un crecimiento interanual un poco más acotado, es decir, que la inflación en cierto modo empiece a ceder para el segundo semestre del año, pero el escenario inflacionario sí o sí lo vamos a tener este año y durante todo este periodo tenemos que acostumbrarnos a tener inflaciones, digamos, importantes en lo que queda en los últimos meses de este año. Juan, y estamos esperando que algún ítem en particular vea mayores alzas esta vez, así como lo vimos en su momento con el aceite, las carnes, el pollo, etcétera. Sí, mira, sin lugar a dudas acá hay un elemento importante aquí. Lamentablemente, si bien tenemos un proceso de ajuste en la demanda interna, tenemos un choque externo importante, principalmente a través del precio de los bienes energéticos y por otra parte con los costos de importación de los bienes de alimentos producto del conflicto en Europa del Este. Y también en medio de un escenario donde tenemos un tipo de cambio hoy por hoy que ya estamos llegando a niveles, digamos, récord. Hoy estamos sobre ya 850 pesos por dólar, por lo tanto eso incrementa el IPC transable, es decir, el IPC de aquellos tipos de bienes importados. Por lo cual, lo que deberíamos esperar es que esta presión a la alza, por lo tanto, por el caso de alimentos y el margen por los bienes energéticos se mantenga en los próximos meses. ¿Por qué? Porque los elementos estructurales de estas alzas en los precios en el mercado internacional no han cambiado. Es decir, no ha cambiado el escenario en cuanto al incremento de los precios de la carne, del pollo, de aceite, de cereales. Por lo tanto, evidentemente, en el corto plazo no deberíamos esperar que esos precios cambien su tendencia significativamente y, insisto, con un escenario de un tipo de cambio mucho más depreciado que incrementa los costos de importación. ¿Qué luces dan los datos en general que hemos conocido? Es decir, IMASEC, desempleo, inflación, que ya se va a conocer en algunos días más. ¿Hay luces de que el escenario mejora algo o no? Mira, yo creo que en ese sentido, yo creo que más que mejora, lo importante es que no empeora. Ya, es decir, un poco el escenario de actividad sí está un poco en la parte, en el rango superior de la trayectoria del Banco Central. El Banco Central estimaba en torno a un crecimiento interanual de 7,5% y vemos un crecimiento interanual de 7,9%, lo cual obviamente es bueno en una economía. Todavía la economía está generando, digamos, empleo, lo cual es importante. Si bien cada vez ha crecido el empleo, digamos, cada vez la tasa de crecimiento es un poco más acotada, se sigue creando empleo. Y por otra parte tenemos un proceso inflacionario que quizás ha sido el principal dolor de cabeza. Lo importante, y ojalá obviamente que las cifras que vamos a conocer recientemente en la inflación contengan una cierta contención de ahora es poco probable, pero sin lugar a dudas, digamos, no estamos en un escenario de una caída muy abrupta de la actividad. Tampoco tenemos un proceso inflacionario descontrolado en particular. Y por otra parte tampoco tenemos un escenario de mercado laboral donde se estén destruyendo empleos. Por lo tanto, en ese sentido, el escenario macro no es fácil, no es fácil el escenario macro, pero tampoco es un escenario, digamos, de catástrofe a nivel, digamos, de los fundamentales de la macroeconomía. Estamos en un escenario de desaceleración económica necesaria, un proceso inflacionario donde el Banco Central y la política fiscal está cumpliendo su rol. Y por otra parte tenemos un escenario de un mercado laboral que todavía, digamos, tiene rezagos en cuanto a encontrar niveles de empleo similares a los niveles prepandemia, pero que todavía sigue creando empleo. Por lo tanto, hoy todavía tenemos un escenario macro relativamente contenido. Ahora, ya para el segundo semestre quizás va a ser un poco más complejo, toda vez que es muy probable que lleguemos a niveles de actividad donde tengamos una recesión técnica por
por una parte, y donde en los próximos meses tengamos inflaciones interanuales en el margen un poco más altas de lo que hemos visto recientemente. Juan, ¿y de qué hablamos cuando decimos recesión técnica? Mira, cuando hablamos de recesión técnica estamos hablando fundamentalmente de un escenario donde la actividad económica, el Producto Interno Bruto, registra durante 2 trimestres consecutivos tasas de crecimiento interanuales negativas. Es decir, que, por ejemplo, el último dato de crecimiento para este primer trimestre fue un crecimiento interanual de 7,9%. ¿Qué va a pasar especialmente para el tercer y cuarto trimestre? Que las bases de comparación que van a ser el tercer y cuarto trimestre del 2021 van a ser muy importantes, van a ser muy altas las bases de comparación, sumado evidentemente a una economía que ya no tiene los impulsos de un shock de liquidez, donde tenemos tasas de créditos mucho más altas en medio del proceso de ajuste al alza de la tasa de política monetaria. Por lo tanto, vamos a tener una economía obviamente mucho más compleja en cuanto a actividad para el tercer y cuarto trimestre, y también con un escenario externo que cada vez se está complicando más. Tenemos que ver que, por ejemplo, la actividad económica en China se está desacelerando en medio del efecto de la pandemia y las cuarentenas en varias ciudades chinas, y también por un tema de un crecimiento económico más bajo en el margen para Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el tercer trimestre va a ser un tercer trimestre complejo desde el punto de vista de actividad, y muy seguramente la variación interanual del Producto Interno Bruto va a ser negativo, y también se podría repetir en el cuarto trimestre. Por lo tanto, en ese sentido tendríamos una recesión técnica desde el punto de vista, digamos, de cómo se utiliza esto para efectos de análisis macroeconómico. Bien, Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, gracias por conversar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Bolsillos CHB Noticias. Regresamos a Bolsillos CHB Noticias para seguir revisando los alcances de la inflación, en particular con el precio de los combustibles. Ante el elevado costo del gas, el gobierno anunció algunas medidas. La primera de ellas fue un plan para repartir 3.000 cilindros, cuya comercialización quedaría en manos de los municipios. La iniciativa no fue bien recibida por algunos alcaldes, que la consideraron insuficiente. Para cocinar, darse una ducha caliente o prender la estufa. Para eso y más se ocupa el gas todos los días en la mayoría de los hogares de Chile, combustible que ha tenido un alza de un 7,2% en lo que va de este 2022. Por supuesto que el bolsillo lo resiente. Compré en 27.800 pesos. ¿Y antes a cuánto lo compraba? Bueno, 25, 23, pero ha ido subiendo mucho. Ahora que tengo que poner estufa, no me dura nada. Así que no alcanza a durar un mes de repente. 2 galones de gas mensual, 50.000 pesos. Ya, eso es caro. Mucho la gas. Esta semana se registraron las mañanas más frías en lo que va del año, por lo que ya muchos desempolvaron las estufas y no notar el alza fue casi imposible. El gas licuado ha elevado su precio en un 19,2% durante los últimos 12 meses. Se debían de dar un beneficio, no sé, un bono, alguna cosa que nos ayudara, sobre todo para este invierno, para que pongamos estufita. El gobierno trabaja en un plan piloto para vender gas a precio justo. Consistiría en la venta de 3.000 cilindros a través de ENAP, donde los municipios serían los distribuidores. Ya hay disconformidad con respecto a la cifra entregada por el Ministerio de Energía. Ministro, no es una buena noticia para la ciudadanía. Sabemos que usted puede más y esto es demasiado poco. Es una frágil señal ante esta colusión que tenemos de estas empresas. Al sacar la cuenta, si estos 3.000 cilindros se dividieran en las 346 comunas del país, serían aproximadamente 8 por municipios. Es una burla creer que con 3.000 balones de gas, con la ENAP por delante, se va a modificar un mercado de 20 millones de cilindros. ¿Por qué nos toma el gobierno? ¿Por tontos? El plan no es que solamente sea un plan de una sola vez, sino un proceso. Es decir, que comenzamos aquí con este piloto y va creciendo en el tiempo en términos de cantidad y alcance. Aún hay dudas con respecto a quiénes se les repartirán estos 3.000 cilindros. Lo que sí está claro es que su venta será en mayo y al menor precio posible. Incorporar a ENAP, Empresa Nacional de Petróleo, al mercado tiene el siguiente objetivo. Todo el gas licuado que se venda en este país se venda al mínimo precio posible. Y por eso este nuevo actor, que en el fondo va a ser un actor público, va a ayudar a
poner presión competitiva y a asegurar que todas las empresas que participan del mercado hagan los esfuerzos requeridos para que el precio llegue al mínimo a las personas. En paralelo se trabaja en un proyecto de ley para que los municipios puedan comercializar gas licuado para inyectar mayor competencia al mercado y así reducir los precios, el que según el gobierno sería ingresado en los próximos días, mientras la Asociación de Municipalidades de Chile ya puso en marcha un plan para aminorar el precio del gas. El único beneficio vigente para que las personas accedan al gas a un menor costo es el que levantó la MUCH a fines del año 2021 y hoy son más de 300.000 familias las beneficiadas. Se trata de un convenio con 2 empresas que contemplan descuentos de 2, 4 y hasta 7.000 pesos por balón de gas dependiendo del tamaño. Ahora solo queda esperar que el lunes el gobierno ingrese las indicaciones para el proyecto de ley y que en paralelo se defina cómo y cuándo se pondrá en marcha el plan piloto de los cuestionados 3.000 cilindros de gas. Claro, medidas que no se quedaron ahí. El lunes el gobierno presentó un paquete de medidas energéticas para enfrentar el alza en el precio de los combustibles que habitualmente se utilizan para calefaccionar nuestros hogares durante el invierno. El detalle de estos proyectos lo vemos a continuación. ¿Estufa eléctrica, a gas o parafina? No, a gas. Eléctrica. Parafina. Son parte de las variadas opciones que existen para calefaccionar el hogar cuando llega el frío, pero no todos saben si usarán sus estufas este año. ¿Qué vamos a hacer si el combustible está muy alto? 1.200 pesos la parafina, un alza en su precio de un 73% durante el último año. Más de 11.000 pesos el balón pequeño de 5 kilos de gas licuado, que ha registrado un alza de 19% en los últimos 12 meses. Y ahora que se viene el invierno, esta alza sumada a la de otros productos pesará en el bolsillo de los chilenos. Porque mucho sube y este tiempo hace mucho frío, tenemos que ocupar sí o sí la estufa. Necesitamos que se regularicen los precios, que bajen. Que ahora todo está caro, el gas está caro, la parafina está cara. Por eso el gobierno anunció un paquete de medidas energéticas. El primero es inyectar $40 millones al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo y de esta forma bajar el precio de la parafina. La idea es que no siga subiendo y llegue al precio que tenía en febrero, es decir, 1.000 pesos por litro. Excelente para el bolsillo de uno. Ahora como está la situación, me parece bien. Durante el mes de mayo se presentará un proyecto de ley que busca solucionar el encarecimiento del gas licuado y la competencia en el mercado para que las personas puedan acceder al menor precio posible. En paralelo se pondrá en marcha un plan piloto que contempla la distribución de 3.000 balones de gas. Esto es el comienzo de un proceso, no el fin. No es que el sistema que vamos a iniciar ahora va a terminar en que van a haber solo 3.000 balones de gas nuevos, sino que vamos a comenzar con eso y vamos a ir creciendo progresivamente lo más rápido que sea posible. Y ahí ENAP va a jugar un rol, jugando básicamente como distribuidor mayorista. Y por último se presentará un proyecto de ley para estabilizar los precios de las cuentas de electricidad. Mantener por este periodo del año 2022, la próxima etapa tarifaria, la mayor parte de las cuentas completamente congeladas. Y luego a partir del año 2023 vamos a tener ajustes progresivos de alza o baja. Esto porque recordemos que entre abril y septiembre existe el límite de invierno para el consumo eléctrico. Esto es un recargo en la cuenta de la luz para quienes durante este periodo registren un consumo superior a 430 kilowatts. Por eso es importante lo que está haciendo el gobierno, tendiente a ver qué es lo que va a hacer en este subsidio. ¿Va a subsidiar el sobreconsumo o derechamente el precio? Eso es lo relevante que todavía está por discutir. El proyecto para bajar el precio de la parafina ya fue firmado. Ahora solo queda que sea discutido en el Congreso, mientras que los proyectos de la estabilización de las cuentas de electricidad y el gas a precio justo esperan ser enviados por el Ejecutivo lo antes posible. Pero también hay decisiones que podemos tomar nosotros para ahorrar un poco, sobre todo pensando en la preocupación que genera la llegada del invierno y el aumento del consumo de algunos combustibles como la parafina. En la siguiente nota les mostraremos dónde comprarla y qué precios hay en distintas comunas. ¿Ahí, Carlino? Bueno. Es el componente esencial para poder calefaccionar varias casas en nuestro país. La parafina o querosén, un combustible que ha experimentado un importante alza en lo que va del año. Tenía eléctrica. ¿Y qué pasó? No, la eliminé por lo mismo, que me salía muy caro. ¿Y prefirió quedarse con la parafina? Con la parafina. Así todo, aunque el precio esté más elevado, prefiere igual. Prefiero la parafina.
Wenceslao tiene 87 años y está realizando la primera compra de parafina de este año. Si bien dice no necesitar tanto más de lo que lleva en su bidón, sí, ha sentido el alza. Hasta arriba lo compraba. Hasta arriba. ¿Y ahora por qué compró menos? ¿Por el precio? Por el precio. Y para saber también Claro, ¿cuánto le iba a rendir? cuánto rendía el peso y cuánto va a rendir. Este adulto mayor vive en la comuna de Maipú y aquí mismo compró parafina en una de las bencineras más baratas de la comuna. El precio del litro es de 1.100 pesos. En comparación, por ejemplo, el año pasado, en esta misma fecha, ¿viene menos gente a comprar ahora? Sí, relativamente se ve que viene menos gente. Sí, es muy notorio. Aún no ha llegado el crudo invierno y además hay otros métodos para calefaccionar la casa. El precio juega un papel fundamental a la hora de elegir cómo calefaccionarse. La alza ha sido muy abrupta, o sea, el año pasado, igual mes, más o menos el litro de parafina valía 700 pesos, hoy día ya sobrepasa los 1.000 pesos el litro. En la zona norte de la capital, Rosa nos muestra la diferencia de precio en torno a lo que gasta hoy en parafina y lo que solía gastar. Compré como 10 litros, ¿sabes este? ¿Como 10 litros? Sí. ¿Y cuánto le salió? 12.500. No, el año pasado estaba gastando 9.500. Una notoria diferencia que también pudo constatar Tomás en la comuna de Las Condes, donde el precio en general de la parafina es un tanto más caro. Más o menos los 10 litros antes me salían como 8.900 o 9.500 más o menos. Es una variación, porque como digo no recuerdo mucho. Pero ahora me salió 12.500, entonces claro, como 3 lucas de diferencia con la parafina. O sea, muchísimo. Se nota el alza entonces. Se nota bastante. Hicimos un recorrido por varios sectores de Santiago para ver el precio de la parafina. Por ejemplo, en la comuna de Maipú se puede encontrar el litro de parafina a 1.100 pesos. En tanto, en el límite entre Independencia y Renca, el precio es de 1.116 pesos el litro. Las alzas más notorias están en el sector oriente. En Las Condes la parafina alcanza los 1.250 pesos, mientras que en Providencia encontramos la parafina a casi 1.300 pesos. ¿Han hablado del precio? Algunos sí, pero otros ya están asimilados, así que viven y cargan nomás, solamente ver el precio y dicen chuta. Hace unas semanas el gobierno anunció un proyecto de ley que busca frenar el alza de la parafina, al igual que el de otros combustibles. Dinero directo a subvencionar el alza de precios que está teniendo, el efecto del dólar, por ejemplo, el alza del dólar, para ayudar a que se estabilice el precio de la parafina y que las alzas de precio que tiene eventualmente no sean reiteradas semana a semana, sino que tenga una prolongación más paulatina, más pausada en el alza del precio. El sitio web parafinaenlinea.cl le muestra un mapa por comuna con los precios de la parafina. Un alza que está golpeando el bolsillo de los chilenos. Bueno, queremos analizar las medidas anunciadas por el gobierno y para eso tomamos contacto con Guillermo Acuña, economista y académico de la Universidad de O'Higgins. Bienvenido, Guillermo. Hola, buenos días. Partamos analizando, Guillermo, el anuncio con respecto al precio de la parafina. Se habla de una inyección de 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. ¿Qué alcances podría tener y qué efectos en la práctica para quienes se calefaccionan con este combustible durante el invierno? Bueno, el principal efecto es atenuar, pero no evitar las alzas de los precios de los combustibles. Es decir, podríamos esperar que las alzas sean más suaves, pero el gobierno no va a ser capaz de evitarlas por completo. Entonces, las familias deben moderar sus expectativas para tener en cuenta que sí o sí se esperan alzas. Ya, pero ¿qué expectativas debería tener la gente entonces? Por lo menos que disminuya cuánto, por ejemplo, con esta inyección de recursos. Bueno, más que disminuyan los precios, que se mantengan. Ya, que se estabilicen. Que se mantengan lo máximo posible. Sí. Ya. Sí. Okay, porque los precios finalmente dependen de factores internacionales que están fuera del control del gobierno. Claro, que tiene que ver también con lo que está pasando con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, y dado que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo, eso afecta a la cadena de suministro completa en el mundo. Y por otro lado también la demanda mundial está muy alta. Después de que se terminaron los confinamientos por la pandemia y por el aumento de la actividad económica, estamos consumiendo también mucha más combustible que antes.
Entonces tenemos una situación de mayor demanda y a la vez menor oferta que presiona al alza los precios. Perfecto. Pasando al tema de las cuentas de la luz, tras el estallido social se había implementado un mecanismo de estabilización de los precios de la energía, pero esto ya está por acabarse. De hecho, según los expertos, esto podría elevar el precio en un 20%. ¿Qué debiera contener este proyecto de ley anunciado por el gobierno para atenuar esta alza y cómo debiera implementarse finalmente? Bueno, hay varios mecanismos posibles, pero generalmente lo mejor es subsidiar directamente a los hogares. Entonces, por ejemplo, darles un bono o algún descuento directo para el pago de las cuentas de electricidad y servicios básicos. Ya, es decir, en su opinión, una transferencia directa y no tanto inyectar más recursos a este fondo que ya existía en su momento. Sí. Ya, y se va a presentar también un proyecto de ley que busca mejorar la competencia en el mercado del gas. Se habla de un organismo que analizaría, por ejemplo, periódicamente los precios a los que se está comercializando generalmente este cilindro. ¿Qué le parece eso? Súper bien, ya que sabemos que el mercado está concentrado y que hay unas pocas grandes empresas que son las que venden el gas en el mercado, que no solamente tienen la producción, sino también la distribución. Entonces, claramente existen incentivos para la colusión o para la coordinación en general. Entonces, el gobierno en ese caso sí puede hacer un aporte al monitorear los precios más cercanamente. Y también está el otro proyecto de venta directa. Y bueno, y también, dado que la situación se podría esperar que sea transitoria, es bueno que el gobierno apoye a los hogares en este periodo. Y en relación a esta prueba piloto que anunció el Ministerio de Energía, donde se pretende que precisamente la ENAP venda 3.000 cilindros de gas y que estos puedan ser comercializados por los municipios. ¿Cómo ve esa iniciativa? Ha generado obviamente algunos cuestionamientos de que sean solo 3.000 cilindros, pero es un plan piloto, ¿no? Sí, y me parece bien, ya que no sabemos qué tan bien lo puede hacer la ENAP. Puede que al final el proyecto termine siendo no muy bueno o que los costos de operación sean muy caros y finalmente termine siendo no conveniente y que sea mejor que lo hagan los privados. Y al hacerlo de forma piloto se evita invertir mucho en un proyecto que al final no va a funcionar. O sea, todas las políticas públicas deberían hacerse de esa manera. Partir con un piloto y en caso de que sea exitoso, escalarlo en un mayor tamaño y de un mayor alcance para la población. Bueno, a ver cómo funciona eso entonces. Guillermo Acuña, economista y académico de la Universidad de O'Higgins, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a nuestra última pausa y luego continuamos con más Bolsillos CHB Noticias. No se vayan. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios han alcanzado su mayor alza en los últimos 10 años en estos meses. Y por esto las inmobiliarias están implementando diversas estrategias comerciales y ofertas para no perder ventas. Todo en medio de un contexto donde además los desistimientos de las promesas de compraventa han aumentado en un 50%. Visita piloto, se vende. Letreros que tienen cada vez más oferentes y menos posibilidades de compradores. Como sabemos, el precio de la vida está cada vez más alto. Dentro de los rubros donde mayor se aprecia la inflación y la situación económica es el mundo inmobiliario. El mercado inmobiliario, sin duda, ha sido una de las industrias más golpeadas desde la pandemia en adelante, lo cual ha repercutido en menores montos de financiamiento por parte de los bancos, lo cual también ha exigido un mayor pie para poder optar una casa propia, y de forma paralela también las tasas de interés han tenido que ir en aumento por parte del Banco Central para tratar de mantener a raya la inflación. Hoy es cada vez más difícil poder comprar, por ende las inmobiliarias han debido saber adaptarse a la situación. Y sin duda que las inmobiliarias han tenido que ser creativas y se ven beneficios que antiguamente no se veían. 2, 3, 4 años de arriendo garantizado para aquel nicho de inversionistas que busca comprar una propiedad y arrendarla. O, por ejemplo, el pago del pie hasta en 72 cuotas. Diversas alternativas que además hoy se complementan con algunas flexibilidades por parte de las instituciones bancarias que antes no existían. Definitivamente
tiene que ver alternativas. Por ejemplo, sacar un crédito hipotecario con una tasa mixta, que los primeros años tiene una tasa fija más baja. O bien complementar rentas con alguien más para poder acceder al crédito hipotecario que antiguamente podía sacar solo, dada su renta, y hoy día, dadas las restricciones, necesita demostrar una mayor renta. Pese a ello, hay quienes consideran que los precios de las propiedades han aumentado tanto que ni la flexibilidad ayuda. Es imposible postular una casa o un departamento, o sea, estamos hablando de más de 100 millones. Posible es por este momento adquirir una vivienda, sobre todo la nueva generación, la juventud. Es por esto que muchos de los que no pueden acceder a una vivienda propia no les queda más opción que el arriendo. Este es el caso de Fabiola, que por más caro que sea el arriendo que paga, lo considera su única posibilidad. Yo arriendo una casa en San Miguel y bordea los 600.000 pesos. El valor del suelo no permite que las personas podamos comprar una casa en San Miguel. Difícil ser además sujeto de un crédito tan caro. Por esta misma razón es que algunos expertos recomiendan que de tener el dinero, o al menos el pie, opte por la compra, ya que los arriendos no bajarán y hoy el mercado se está normalizando tras la pandemia. Las tasas históricamente nunca habían estado tan bajas y es como que en este momento se está nivelando, estamos volviendo como una normalidad. Por eso siempre los asesoro a mi cliente diciendo que el momento de comprar es ahora, porque no sabemos si más adelante hay una tendencia que pueda llevar estas tasas a una alza. Cifras que se espere no sigan aumentando, ya que por más opciones que el mundo inmobiliario entregue para amortiguar las alzas, la situación económica vuelve cada vez más difícil el sueño de la casa propia. Seguimos en materia inmobiliaria porque los precios de arriendo en el Gran Santiago siguen al alza. Según el último informe de Portal Inmobiliario, el incremento es de un 18% con respecto al primer trimestre de 2021. Maipú, por ejemplo, es una de las comunas donde más subieron los valores. Me subieron 25.000 de un año hacia otro por el IPC. Se ajustó. La pandemia me lo bajaron, pero ya hace como 6 meses me lo volvieron a subir. Apenas se comenzó a reactivar el país tras las dificultades que trajo la pandemia, los arriendos subieron nuevamente y no precisamente a sus precios originales. Pagaba alrededor de 4.30 y me lo subieron a 4.80. El 2022 venía con yapa por diversos factores. Con el reajuste del IPC inmediatamente subió el valor del UF y así el precio de los arriendos también se disparó. Los más afectados por lejos son la clase media. Además que igual los gastos comunes son altos. ¿Cuánto te cobran? Por lo menos 130 de gasto común. Esta educadora de párvulos reside en San Miguel y recién hace menos de un mes quedó cesante. Vive junto a sus 2 hijos y marido. Por ahora, él es quien solventa todos los gastos del hogar. Y súper complejo porque piensa tú que 2 sueldos vivimos bien, pero un sueldo hay que apretarse más el cinturón para pagar todos los gastos, para pagar el colegio, para pagar alimentación. Y lo que más le desvela son los 50.000 pesos adicionales que ahora deben pagar de arriendo, en su caso debido al reajuste del IPC. Pero también hay otros ítems que han generado que los precios de renta se disparen en el Gran Santiago con respecto al primer trimestre de 2021. Estamos viendo que estos precios están aumentando a un 18% en el caso de los departamentos y eso tiene que ver también con la evolución de la cantidad de avisos disponibles. Hoy día lo que estamos viendo es una cantidad bastante inferior a lo que veíamos de cantidad de avisos disponibles. Hay más demanda por arrendar, pero el problema es que esta vez hay menos oferta. Influye, por ejemplo, que varias inmobiliarias hayan dejado de construir edificios por la crisis económica y no solo eso. Lo que estamos viendo en específico en este trimestre es un aumento en la cantidad de personas que están publicando directamente en UEF sus arriendos. Quieren dejar muy en claro que se van a estar defendiendo de la evolución de la inflación y por lo tanto están publicando directamente sus avisos en UEF. Una de las comunas que más aumentó el valor de arriendo es Maipú, mientras que Ñuñoa, La Florida y San Miguel también figuran en la lista, como lo están haciendo los chilenos para pagar a fin de mes. A veces dejamos de pagar los gastos comunes y pagamos la luz o pagamos el agua y dejamos de pagar el gas, pero eso se acumula. Claro, hay algunas cosas que la clase media está dejando de lado para arreglárselas y así cumplir con la prioridad principal, la renta del departamento. Esa se paga sí o sí junto a otras cosas. Priorizando la comida, priorizando los gastos de teléfono,
pagando algunas apps y otras no. Y en cambio, tras quedarse sin trabajo, nos reconoce, se vio obligada a despedir a su nana y no sabe si podrá volver a contratar una eventualmente. Es que subió el sueldo mínimo, tú no puedes contratar a una persona por menos de 4.50, considerando las cotizaciones. Pero hay más, nos relata que entre comillas bicicletea algunas cuentas para llegar a fin de mes. La mensualidad del colegio, por ejemplo, porque se paga como, si no pagamos este mes, pagamos los otros 2 meses y así. Y eso se debe básicamente a que la mensualidad del colegio se la cobran en UF y solo sube mes a mes. Un reflejo más de cómo el alza del costo de la vida está impactando a miles de chilenos. En los últimos 2 años, la solicitud de créditos en la Dirección de Crédito Prendario, la llamada Tía Rica, fue a la baja debido a la pandemia, la alta liquidez de los retiros de las AFP y otras ayudas estatales. Pero este 2022 ha ocurrido todo lo contrario. Se han entregado más de un 50% de créditos que el 2021 en estos primeros 4 meses del año. Inaugurada en 1920, ha sido el salvavidas para miles de chilenos en tiempos de crisis durante años. La cosa que está súper mala, estamos en una crisis asiática, como se dice. Yo creo que es la mejor manera, porque así usted evita de deber favores. Y pese a que durante la pandemia por primera vez la Tía Rica se había ido a la baja, hoy está de vuelta y con más fuerza que nunca. Imagínese que solo durante abril entregó el doble de créditos que el mismo mes de 2021. Hacen como 3 años y medio esta cadena a guardar. Y hoy día la retiro y la vuelvo a empeñarla. Es de mi hijo, así que no puedo perderla. Es de 12 gramos. Vuelve a empeñar porque necesita tener dinero a mano y ya trabaja de forma independiente. Nos cuenta que con los retiros de las AFPs compró juegos inflables infantiles y los arrienda para cumpleaños. Aún así está complicada dado a que está embarazada. Lo que me prestó ahora la Tía Rica fueron 294.700. Así que la vuelvo a renovar ahora en octubre y ahí la retiro. ¿Cuánto es la tasa de interés mensual? 2,5. En un año normal, la Discrepo Tía Rica daba alrededor de 600.000 créditos al año. Sin embargo, en 2020 se entregó la mitad. Y el año pasado la cifra bajó aún más. La razón, había mayor liquidez debido a las ayudas que entregó el Estado junto a los retiros de las AFPs. Sin embargo, en lo que va de 2022, las solicitudes de créditos se dispararon. ¿Qué ha pasado ahora hasta abril? Han aumentado efectivamente el número de créditos alrededor de un 53% y en el monto un 64% respecto al año pasado. Creemos que esto es principalmente porque hay más necesidad. Y porque la mayoría de los usuarios que acude a la Tía Rica a dejar una joya, electrodomésticos o hasta herramientas en depósito a cambio de dinero no tiene accesos a otras fuentes de financiamiento. Sumado a que el gramo de oro subió de 14.000 a 17.000 pesos. No es mucho los intereses porque en otras partes cuando uno pide plata, si usted va al banco, yo todavía estoy pagando una deuda del banco. Un banco no, o sea, por los intereses. La tasa está muy alta. Exacto, y en los tiempos no están para eso tampoco. Las tasas están altas justamente para controlar la inflación que en parte se generó debido al exceso de dinero circulando que hubo el año pasado. Pero no sé lo que va a pasar mañana. Y con esos 6.000 pesos de bono es una burla, una risa. O sea, compráis un kilo de pan y o una botella de aceite y ahí quedaste. Se explica que ella no califica el subsidio de la canasta familiar porque está sin trabajo, al igual que la mayoría de la gente con la que conversamos en la sucursal de Matucana. No va a haber más subsidios fiscales con la amplitud que se dio en el pasado, porque no hay plata, no hay plata. Y cualquier cosa que se expanda va a ser muy malo por los males que tenemos en este momento. En este momento el mal mayor es la inflación. Y eso es lo que hay que lograr controlar para que el país vuelva a salir adelante junto a la creación de empleos y una mayor inversión, mientras la Tía Rica vuelve a surgir como una alternativa para todos esos chilenos que tienen un bien y buscan arreglárselas en tiempos de crisis. Atención con la siguiente nota porque hasta 400 adultos mayores llegan cada día hasta la despensa social de Red de Alimentos en las comunas de San Bernardo. Una alternativa que está ayudando a llevar alimentos y productos de higiene a quienes hoy no pueden costearlo debido al alza de los precios. Conocimos cómo funciona esta despensa y a sus protagonistas. Este es maní. La semana pasada habían papitas. Eché a cocer
me ayudó una nieta a pelarlas y las hicimos papitas al ajo. Fruta, verdura, de todo, ¿no? No, aquí claro, generalmente a veces hay otras cosas que uno puede llevar, pero ahora haría esto y uno todo esto sirve. Les vamos a dar un gusto. Y así son las voces y los rostros que hoy piden ayuda. Así luce hoy la necesidad, pero también la solidaridad. Cada día entre 350 y 400 adultos mayores llegan a esta despensa solidaria en la comuna de San Bernardo, buscando aliviar el gasto de mercadería que hoy se hace cada vez más difícil costear. Norma es una de ellas que junto a su esposo no alcanza a juntar más de 300.000 pesos en pensión. Dos salsas, son dos salseras. ¿Esto igual ayuda para un almuerzo? Para un almuerzo. O para 2 veces, porque si hago tallarines, hago para 2 veces. Hay gente más humilde, entonces necesitan. Bueno, yo le digo que se ponga la mano en el corazón y vea que hay gente necesitada. Zanahorias, kiwi, tallarines, salsas, galletas y 2 nietos sobre el carro. Norma viene cada martes a buscar su mercadería y la de su esposo. Agradecida, siempre agradecida. Yo miro por ellos. Son un amor para mí. Yo lo amo mucho. ¿Y esto que hace por venir a buscar comidas también por ellos, no? Por ellos. ¿Le ayuda esto en su casa, Andrés? Bueno, todo sirve, todo es servicial porque en estos tiempos son tiempos difíciles. Entonces, todo esto nos ayuda. Aunque sea poco, pero todo sirve, sabiéndolo usar. Andrés también saca una cosa de cada estante que se irá directo a su despensa en casa. Allá lo espera su esposa enferma. Dice, para nadie ha sido fácil estos últimos meses. Ellos son solo algunos de los rostros que encarnan un proceso económico y social complejo, pero donde la solidaridad también ha surgido. Así, 2.500 adultos mayores hoy reciben estos productos donados por empresas una vez a la semana. Estos productos son productos que están totalmente aptos para el consumo, están dentro de la fecha de vencimiento, por lo tanto se pueden consumir, pero las empresas por distintos motivos no van a comercializar y en vez de destruirlos hacen una obra social y medioambiental también. Los 3 requisitos es que sea adulto mayor, que viva en la comuna y que tenga una pensión menor al sueldo mínimo. Esos son los 3 requisitos con los que nosotros estamos priorizando. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Por lo tanto, lo que uno perciba es bueno, porque con la jubilación que tengo en realidad en este momento no alcanza para vivir. Muy importante todo esto porque a todos nos ayuda, a todos nos sirve y eso es bueno, compartir. Lo bueno sería que tomen este ejemplo y ayuden al pobre, porque mi papá decía que al pobre nadie le da, al pobre nadie le presta, pero si el pobre llega a tener, gotas de sangre le cuesta y eso es verdad. Acá nada se desperdicia, nada está de más. Por eso esperan replicar esta despensa social en otras 10 comunas de la región metropolitana al 2025 y así beneficiar a muchos de otros rostros que agradecen con una sonrisa. De esta forma terminamos este capítulo de Bolsillo CHB Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en pluto.tv. Continúen en nuestra sintonía. Nos vemos.